Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios. Romanos 8 comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá está hablando de aquellos que andan conforme a la carne y a otros que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y está hablando para los que están en Cristo Jesús, o sea, para aquellos que somos cristianos. Amén. Y nos está diciendo a los que somos cristianos que ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero decirles algo. Pablo termina todo el capítulo 7 realmente diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Porque no sé si le pasó a usted o a mí nomás, que a veces queremos hacer algo bueno y terminamos haciendo todo lo contrario. O tenemos buenas intenciones, pero que nos quedamos con las buenas intenciones. Prometemos algo y no cumplimos. No sé si les pasó. Y realmente nos sentimos mal, nos sentimos frustrados. Y evidentemente el apóstol Pablo encontraba dentro de él una ley, que es la ley que la describe acá como la de pecado y de muerte, ¿cierto? La describe acá de este modo. Pero acá habla de otra ley. Por eso el título de la prédica se llama Una ley que nos dio la victoria. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice en el versículo 2: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Pregunto, ¿el cristiano puede pecar? ¿Sí o no? Sí puede pecar. Pero quiero decirles algo. El pecado en el cristiano es un accidente, es una circunstancia, algo que no es normal. ¿Me va siguiendo? Gálatas dice, hablando de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, todo lo más, pero dice clarito: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? El cristiano puede cometer un pecado, pero de pronto es una excepción, no es una regla que el cristiano peque. Por eso es que dice acá que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. En una palabra, antes podíamos pecar y de pronto no había nada que nos diga no lo hagas. Hoy el Espíritu Santo está dentro nuestro y cada vez que pecamos, ¿sí?, nuestro corazón se angustia, se pone mal, se entristece. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo te lleva ¿a qué? A buscar a Dios para confesar lo malo que has hecho. Pero antes, cuando vos pecabas, estabas esclavo del pecado, querías dejarlo, no podías. ¿Por qué? Porque no había nada que te detenga. Al contrario, el enemigo te decía dale, 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 y terminabas como. ¿Cuántos fuimos liberados de cuántas cosas por vivir antes en el pecado? ¿Me va siguiendo? Dice la palabra de Dios cómo los que viven en la carne, ¿sí? Y vivir en la carne, según la definición que tengo acá yo, es vivir para satisfacer tu ego, tu propia voluntad y tus propios deseos, sin nunca tener en cuenta la voluntad de Dios, la cual está reflejada en la Biblia. En una palabra, es un cristiano que decide vivir la vida cristiana a su manera. Dios forma parte de ella, pero no es la vida de él. ¿Me va siguiendo? Cuando conviene lo pongo a Dios, pero cuando me conviene lo dejo de lado y hago lo que a mí me parece, para satisfacer mi ego, para hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, aún sabiendo lo que Dios quiere que haga con mi vida. ¿Me va siguiendo? Ahora quiero darles una frase que he leído cuando estaba estudiando este tema, y es que el único pecado que derrotamos es el pecado que ha sido perdonado. Escuche bien. ¿Cuántos pecamos en este día tal vez? No levante la mano. Pero sí le puedo decir algo. Si ese pecado no ha sido perdonado, usted ha sido derrotado por ese pecado.
¿Sabe por qué? Porque no lo confesó. Y nos cansamos de repetir el modelo de la oración de Jesucristo que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí o no? Ahora pregunto, si yo hoy he ofendido a un hermano o a una hermana, o a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea, y de pronto no he arreglado con él, no he pedido perdón, ese pecado me derrotó. ¿Y cuándo ese pecado va a ser derrotado? Cuando yo lo confiese, me arrepienta y pida perdón. Amén. ¿Me va siguiendo? Y acá nos estamos dando cuenta de cuán diferente es la vida religiosa que la vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente siendo tentados a pecar. El salmista David decía: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Está a la vuelta de la esquina. Pero tenemos que ¿qué? Tenemos que entender de que mientras estemos en la carne tenemos que vivir esta batalla espiritual. No por nada Jesús se pasaba toda la noche orando. No por nada los grandes discípulos, los grandes siervos de Dios, eran personas de oración, los grandes héroes de la Biblia. Daniel, David, Abraham, Jacob, el apóstol Pablo, eran personas de oración. Pastor, oro cuando tengo tiempo. Y bueno, le aseguro que su vida cristiana en lo espiritual está muy floja. ¿Por qué? Porque el buscar la presencia de Dios me lleva a ver mi condición espiritual ante Él. ¿Me va siguiendo lo que digo? Una persona que vive en la carne es una persona que a veces ni se da cuenta de que está haciendo lo malo. Dice: no, total, voy el domingo a la iglesia y ya sé que mis pecados están perdonados porque yo ahí me tiro al piso, lloro, todo lo demás. Pero has ido a hablar con la persona con la que, a la que ofendiste, a la que hiciste daño o a la que lastimaste sin querer. ¿Se va entendiendo? Creo que es importante que uno tome conciencia de esto. ¿Por qué? Porque esa ley del pecado y de la muerte tiene efecto en mi vida cuando yo le doy lugar. Y saben ustedes de que, como dice acá, vivir en el Espíritu es vivir a la manera de Dios. Yo quiero vivir a la manera de Dios. ¿Usted? Amén. ¿Quiere vivir a la manera de Dios? Y a la manera que Él le agrada. Ya no para satisfacer la carne, sino para agradar a Dios. Y eso trae bendición a nuestra vida. Qué bueno que es esto. Saber de que obedecer a Dios trae bendición para mi vida. ¿Pero cuándo? Cuando yo dejo que mi carne, que mi tendencia a lo pecaminoso o a lo malo muera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que Romanos 8 es como un himno de victoria. Está hablando de todas las bendiciones que tenemos. ¿Por qué? Por vivir en el ámbito, en el clima, por llamarlo así como llaman ahora, para actualizarlo, en la burbuja del Espíritu Santo de Dios. A donde Él nos está llenando con su poder permanentemente. Yo quiero vivir en la presencia de Dios siempre. Moisés decía: si tu presencia no irá conmigo, no me voy a mover. Amén. Cada pequeña cosa que haga, consulte a Dios, busque a Dios cómo va a hacer las cosas. Fíjense ustedes que el día de Pentecostés recibieron la ley escrita los judíos, por eso festejaban, tenían esta fiesta. Ahora, no es casualidad, es que ese mismo día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley nueva que consagra al pueblo real y sacerdotal que es la iglesia. Escuchen bien lo que dice Jeremías 31, 33. Dice lo siguiente. Dice acá: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A dónde va a dar la ley? En su mente. ¿Y a dónde la escribir? En mi corazón. El pueblo judío tenía la ley escrita en piedras, ¿sí?
pero Él quiere formar parte de mi vida. Y cuando el Espíritu Santo forma parte de mi vida, ya tiene una influencia tremenda, porque yo vivo de victoria en victoria, amén. Porque Él está conmigo. Y saben ustedes que Ezequiel se adelanta un poquito más y hace notar esta diferencia cuando dice en Ezequiel, capítulo 36, dice así la palabra de Dios, versículo 26-27, dice: y les daré, escuchen bien, un corazón nuevo. ¿Un corazón cómo le va a dar? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Pregunto, ¿conoces personas o cristianos que tienen corazón de piedra? ¿Son duros o no? Corazón de piedra, duro, orgulloso, temático, obsesivo, iracundo, de mal carácter, de tantas cosas. Y ese corazón está insensible, lleno de piedra. Pero dice el profeta que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar dentro de nosotros, dice, nos va a quitar el corazón de carne, ¿cierto? Y el corazón de piedra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes acá dice, espíritu. Amén. El Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo acá en sus corazones? Amén. Pondré el Espíritu Santo dentro de nosotros y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Eso es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Esa es la ley, que no es ley en realidad. Es una persona que nos lleva a vivir en ese ámbito espiritual, para vivir en la presencia de Dios permanentemente. Fíjense en que hay dos maneras según las cuales se puede inducir o hacer algo que haga el hombre o la mujer. Una es determinada, por ejemplo, por constricción, o sea, por atracción. La ley te induce por medio de la amenaza de castigo. Mira, tenés que obedecer, porque si no obedeces, vas a recibir un castigo, ¿sí? Entonces la persona dice, piensa, razona, si no llevo el carnet en la ruta y me para y no tengo el carnet, me secuestro el auto, entonces lo llevo. ¿Me gusta o no? ¿Sí o no? Si usted va a entrar al súper y ponen ahí, no debe entrar sin barbijo, entonces usted, no, porque el barbijo, usted de pronto ve el cartel y dice, señor, mira el guardia, el cara bonito que tienen, lo mire y le dice, señor, no tiene barbijo. No, pero... y no entra. Y para entrar, tiene que ponerse barbijo, ¿sí o no? Eso es cuando estamos obligados a ¿qué? Por algo, a hacer algo. Pero yo quiero decirles algo. La obediencia a Dios es por amor. Por amor. Nosotros no obedecemos a Dios por obligación, sino lo obedecemos a Él por amor. ¿Me va siguiendo? Porque Él quiere que nosotros lo obedezcamos por amor. Porque lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Voy a leer, para ir terminando, un versículo que está en el capítulo 8 de Romanos, a donde nos habla la palabra de Dios de que nosotros, dice en el versículo 28, entre tantas bendiciones que hay por vivir en el Espíritu, tenemos aquella que dice que ya no vivimos como antes, sino que vivimos en la presencia de Dios. Y dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Qué me pasa, pastor? Usted sabe que ando de acá, del otro. Sí, bueno, eso te ayuda bien, porque de donde comienza tu problema, comienza tu milagro. ¿Me va siguiendo? Y creo que es importante en este tiempo buscar la presencia de Dios. Salmo 73 dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo acá en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo más importante es buscar la presencia de Dios para vivir en el Espíritu Santo de Dios, que esté llenando nuestras vidas. Amén. Y no dependemos de nadie. ¿A cuánto le fallaron amigos? ¿A cuánto le fallaron familiares? ¿A cuánto le fallaron hasta pastores? ¿Le fallaron hasta líderes? ¿Le fallaron hasta los hijos? Sin embargo, y se sienten mal, y pues estoy mal, porque vos sabés que... Pero cuando usted tiene el amor puesto en el Señor, usted sabe muy bien de que lo que más quiere es estar en la presencia de Él, llenando su vida. Amén. Y ese es el lugar en donde, como Pablo, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Como Pablo puede decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo: regocíjense en el Señor. Amén. Y qué importante que es saber estas promesas que Dios tiene para nosotros. Y dice acá, escuchen esto: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, versículo 34. Más aún, el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. No mendigue amor. No busque amor donde no lo va a encontrar. El amor Dios te lo va a dar, y va a mandar personas que te van a dar el amor de Cristo. Amén. Y que capaz que ni las conoces, pero Dios las tiene preparadas. ¿Para qué? Para hacerte sentir que sos un hijo o una hija de Dios, digno de ¿qué? De recibir el amor del Señor. ¿Lo crees así? Amén. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ellos estaban enfrentados a todo esto. Dice en el versículo 37: antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice? Más, dígalo más fuerte, somos más que... Bien, ¿hay algún deprimido acá? ¿Hay algún angustiado acá? Sepa que en estas cosas que está pasando usted es más que vencedor. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y dice también la palabra de Dios: el que no, el versículo 32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pregunto, ¿hay alguien que está pensando: mañana no sé qué voy a comer? ¿Hay alguien que está pensando: mañana no sé cómo irá a seguir mi salud? ¿Hay alguien que está pensando: no sé qué pasará mañana porque la verdad que todo parece que se viene negro? ¿Alguien que está pensando así? Sepa que Dios nos va a dar todas las cosas para nuestro bien, para nuestra bendición y para nuestra fortaleza, porque Él quiere una iglesia fuerte en estos tiempos difíciles. Pero sobre todo, que pueda buscar la presencia de Dios, que es lo más importante que hay. Cierra los ojos por un momento, por favor, y dígale al Señor: Señor, si hay cosas en mi vida que no te agradan, te pido perdón. Señor, también quiero pedirte, Señor, de que tu presencia esté conmigo permanentemente. Que no dependa del ser humano, que no dependa de un sistema, que no dependa de un gobierno, que dependa de ti, Señor, para todo. Aunque me dejen solo, aunque se vayan aquellas personas que decían que iban a estar conmigo, yo lo único que quiero es estar en tu presencia y que tu Espíritu siempre esté llenando mi vida.